es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Si trajo Biblia, saque su Biblia, pero antes de eso dígale conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú y tu Santo Espíritu están en este lugar. Hoy dispongo mi mente, pero especialmente mi corazón, para ser asombrado por ti y por tu presencia. Enséñame a escuchar, ayúdame a entender, pero llévame a practicar, y que cuando otros vean mi practicar, se asombren por lo que tú has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Génesis 3:5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Padre amado y eterno, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en este lugar y por lo que vas a seguir haciendo, no solo en mi vida, sino en la de mis hermanos. Te pido con temor y temblor que uses mi temperamento, mi personalidad, pero que filtres lo que viene de ti y que te vean a ti y no a mí, Señor. Te lo clamo en el nombre de Jesús. Háblale a tu iglesia y déjanos ser asombrados con fe por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, arrancamos esta serie del asombro hace 8 días, introduciendo un poco y dándole un contexto a lo que era asombro. Y recuerdo que hace 8 días hablamos de la definición de la palabra asombro. Perdón, yo cuadro esto aquí, si me da. ¿Listo? Y ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Y hablamos de la definición que venía de un original griego que se llama thamos, que significa asombro, y que dentro de las palabras sinónimas, recuerde que las palabras originales en los idiomas originales podrían tener 1 o 2 significados, como pasa también en nuestro lenguaje. Y en este en particular tiene una palabra que me llamó mucho la atención y es maravillado, que viene de la palabra tauma, que significa maravilla, que significa algo que asombra tu corazón, ¿sí? Y en esa definición entonces, hace 8 días, concretamos algunas conclusiones. Yo las voy a resumir rápido para quienes no estuvieron y para quienes están, las recordamos y nos podamos poner en contexto. Lo primero es que fuimos diseñados para ser asombrados. Diga al que tiene al lado: fuimos diseñados, fuiste diseñado. ¿Listo? Lo segundo es que hay una guerra por el asombro de tu corazón. ¿Sí? Hay una guerra por lo que asombra tu corazón, que produce el asombro equivocado. Lo tercero era que el asombro moldea mi fe. ¿Con qué? Con su palabra, para yo poder ver los milagros. Y lo cuarto es que ningún otro asombro, ninguna fuente de asombro puede darle a nuestro corazón paz, descanso y seguridad. ¿Listo? Creo que en eso se resume muy bien la introducción de este tema. Y hoy quiero llevarte y devolverme un poco a hacer contexto y volver al origen. Siempre suelo decirle a las personas, lo aprendí tal vez de un hombre que sin ser cristiano era muy sabio, pero alguna vez me dijo: si estás confundido, vuelve al origen. Cuando a mí me fui a preguntarle a Dios qué significaba esto, me di cuenta que tenía mucho más sentido del que yo pensaba. Cuando todo está en caos, cuando todo está confundido, lo mejor es volver al origen, volver al principio, ¿sí? Y aquí entonces nos devolvemos un poco a Génesis, donde hablamos hace 8 días. Y quiero hacer zoom de Génesis 3, donde hace 8 días comentamos alguna cosa, para dar una ilustración de lo que significa este asombro equivocado y profundizar un poco. Vamos a leer juntos ahí en Génesis 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Quiero que usted lea con detenimiento, preguntando sobre eso y entendiendo que el Espíritu Santo va a empezar a saltar sobre su corazón para hablarle a través de esto. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Eso era verdad o era mentira? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad o mentira? ¿Quiénes dicen que verdad? ¿Quiénes dicen que mentira?
Dios mío bendito. Vamos a volver a leer. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No era verdad. Escuche. Podemos comer del fruto de todos los árboles. Eso fue lo que Dios le dijo. ¿Sí? Que podían comer. Pero el diablo siempre, cuando va a llamar el asombro de tu corazón, te voltea la pregunta. ¿Sí? Es decir, él quiere siempre confundir. Escuche esto. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. Escuche ni lo toquen. De lo contrario, morirán. ¿Sí? ¿Eso era cierto o no era cierto? Era cierto. Pero la serpiente le dijo a la mujer, para que tenga en cuenta con quién habla la mujer, ¿no? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Qué dijo el enemigo? Todo lo contrario. Cuando usted se está enfrentando a entender qué es lo que asombra su corazón, el enemigo va a intentar, ¿sí?, tergiversar. Y usted dice, no, pero es que eso es de Dios, que Dios te está diciendo que no. Pero usted dice, pero es que eso es de Dios. Hombre, yo lo conocí en la iglesia. Eso es de Dios, ¿sí o no? Yo lo pisé un día saliendo de la iglesia. ¿Sí me entiende? El diablo puede ayudarle a usted a enredarse ahí. Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, y ahí me quiero centrar, ese es el corazón de este texto, ¿sí? No, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán, ¿qué? Los ojos. Abra bien los ojos conmigo así. Sí. Dígale al que te habla, abra bien los ojos. Porque el diablo va a venir a decirte que los tienes que abrir. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, la oración de Pablo es que sean iluminados los ojos de tu corazón. Entonces dígale al diablo, yo ya los tengo abiertos. Cristo me los abrió. ¿Listo? Cuando coman de ese árbol, mire qué pasa aquí. Dios les dijo, no lo toquen. No lo toquen, el tacto, ¿sí? Pero no lo coman. Tiene que ver con el sabor, con el gusto. Pero lo que el diablo les promete es que se les abrirán los ojos. Es decir, el asombro en nuestras vidas está relacionado con todos nuestros sentidos. Con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que tocas, con lo que hueles, ¿sí? Y esto nos deja ver esto. Está relacionado allí. Se les abrirán los ojos, y aquí viene una clave importante, y llegarán a ser como ¿quién? Como Dios. Anótelo ahí, resáltelo. Conocedores del bien y del mal. ¿Listo? Sigamos ahí leyendo rápidamente. La mujer vio que el fruto del árbol era ¿qué? Bueno, ¿la mujer qué? Vio. Lo que ves, lo que saboreas, lo que tocas, lo que hueles, lo que escuchas, los sentidos. Vio que el fruto del árbol era bueno ¿para qué? Para comer, el gusto. Y que tenía buen aspecto, la mirada. Y era deseable, y aquí es donde empieza la cosa complicada. ¿Sí? Porque el deseo, ¿dónde se produce? ¿Sí? Los sentidos lo mandan a la mente. ¿Sí? Y de la mente se manda al corazón. Y aquí es donde se vuelve deseable. ¿Listo? Dice, y era deseable para adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿De quién viene la sabiduría? De Dios. Así que tomó a su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Sí? En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. ¿Qué le faltaba a Adán y Eva? ¿Qué? No tenían ni suegra, esto era perfecto. Era el mundo perfecto. Eran Adán y Eva solos. ¿Sí o no? No les faltaba nada. Pero Satanás le propuso más. Tenían todo lo perfecto. Tenían toda la creación. Todo lo bueno que hacía la creación para lo que había sido diseñada. Mejor dicho, ellos salían, sacaban una matica y plum, jugo, ya, listo. Con el azúcar correcto, todo perfecto. No tenían que ayunar como nosotros, que toca dejar todo para poder nivelar, ¿sí o no? No, ellos todo era perfecto. La creación. De hecho, el problema está con un fruto de un árbol. Con su creación.
¿Sí o no? También tiene que ver con que tenían salud perfecta. Usted y yo, que fuimos diseñados para ser asombrados, fuimos diseñados para ser sanos. Escúcheme esto, ¿sí? Tú y yo fuimos diseñados para ser sanos. ¿Quién cree eso? Y usted puede decir, estás loco, pastor, estoy enfermo, ¿no me ve? Yo quiero que vuelva y lo repita, fui diseñado para ser sano. Tus células lo van a escuchar ahora. ¿Qué más se perdió? Porque ahí es donde viene el Adán y dice, Adán, ¿qué pasó? Y el Adán que respondió, la mujer que me diste. Es que esa mujer es, ¿sí o no? ¿Qué se rompió allí? La relación con el ser humano. Por eso nos cuesta tanto relacionarnos. Por eso nos cuesta tanto la honestidad, la confianza. Porque ahí se quebró. Y lo último, que es lo primero que realmente se quiebra, es su relación con Dios, que era perfecta. Era perfecta. Antes de eso, era perfecta. Dios venía, entraba, ¿sí? Y hablaba con ellos y no pasaba nada. Es decir, era perfecta la relación. Y él decía, Señor, ¿qué tal si le cambiamos las manchas a la jirafa? Y el Señor, sí, no, pues está. Era perfecta la señal, ¿sí entienden? Era todo perfecto. Pero la decisión del hombre de hacer caso al asombro equivocado rompió la historia del hombre. Rompió la historia de la humanidad. ¿Qué pasa con esto? Que nos acostumbramos como la comida, ¿no? Nos acostumbramos a que está. Nos acostumbramos a leer esto y ya se nos parece hasta fábula, ¿sí? Y dejamos la perspectiva de si esto es importante. Ay, no, es una historia para contarle a los niños que Adán y Eva se comieron la manzana y esto, ¿sí o no? Y olvidamos que esto fue un estruendo. Eso es lo que significa esa historia. Es que se quebró todo. Es que todo era perfecto. Pero alguien intentó robar el asombro de Dios. Alguien intentó ponerle al hombre el siguiente asombro más peligroso que el asombro equivocado. El asombro personal. Porque aquí fue donde Adán y Eva empezaron a contemplar. Ay, podemos ser Dios. No como Dios. Podemos ser Dios. Porque tú y yo estamos intentando llegar a la estatura del varón perfecto. Pero la propuesta de Satanás era asombrar el corazón del hombre. Para quitar el asombro por Dios. Y decirle, tú puedes ser como Dios. Y nosotros solemos hacerlo fácilmente. Porque puedes llegar a esta pregunta donde seguramente tú te la has hecho y dices, pero ¿por qué este mundo está tan mal? Nunca olvides que este plato se quebró aquí. Porque cuando tú te preguntes por la maldad del hombre, no tiene otro fundamento. El plan de Dios para asombrarte se rompió en dos. Y cuando eso se rompe, la maldad estará. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, que es el asombro personal, entró en el corazón del hombre. Entró en esta guerra. En la guerra del corazón. ¿Sí o no? Y entonces tu corazón está así. De un lado lo bueno y del otro lado lo malo. Pero tu corazón está en guerra. El enemigo siempre ha querido llevárselo. Y cuando no se lo puede llevar, lo que hace es asombrarte en tu persona. Y decir, no, yo lo controlo. Yo estoy bien. Ah, eso es de Dios. Hombre, ¿qué es pecado? Ah, eso es de Dios, yo lo manejo. Y entonces el asombro personal llega a tu vida. Y entonces el orgullo, el ego, la decisión de creer más en ti que en Dios, más en tus fuerzas, en tu conocimiento, empiezan a asombrar tu vida. ¿De dónde viene esto? Pues del sencillo golpe que el enemigo le da a la humanidad. Por decisión de la humanidad. Por decisión de Adán y Eva. Por decisión de buscar la posición que jamás vamos a tener. Porque ni tú ni yo somos Dios. Y nosotros solemos hacer fácilmente dioses. A veces hacemos Dios esposa. A veces hacemos Dios esposo. Ay, y dígame a mí que a veces hacemos dioses hijitos. Ahora, ahí ya hay unos de 35 que todavía son diosesitos.
Ya están casados y todavía son diosesitos. Hay algo a lo que yo le tengo mucho temor, y es hacer de mis hijos un Dios. Porque el asombro de Dios no puede competir con lo mucho que me llenan mis hijos, mi esposa, mi familia, mi iglesia, mis líderes. Dios sigue siendo primero. Pero hay cosas en tu vida, ¿sí?, que están asombrando con asombro equivocado, que están asombrándote con asombro personal, que te hacen sentir muy bien. ¿Sabes qué me sorprendió mucho? Que cuando busqué, me gusta buscar mis imágenes para la prédica, y cuando busqué orgullo, solo apareció esta imagen. Habían 55 imágenes antes de llegar a otra que hablara de orgullo. Y yo dije, ¿por qué? Porque cuando esto se rompió, la gente empezó a alimentar el asombro personal de lo que podían conseguir, de lo que podían ser, de lo que podían sentir. ¿Sí? El asombro personal es aquel que dice, yo vivo por emociones y no por principios. Pero el asombro correcto es que yo vivo por principios y no por emoción. Esto se rompió. Es una tragedia. Cuando tú te pones a preguntarte, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es la maldad? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta situación? Es sencillo, hay una sola raíz. Se trata del corazón del hombre. Se trata de nuestro corazón perdido en el camino. Lo cual debería ser mucho más impactante en nuestras vidas, porque eso es lo único a lo que apunta hoy. Es a que tú y yo necesitábamos ser rescatados de la maldad. David dice en el Salmo 51, pecador me concibió mi madre. Pero esta tragedia, lo que debería animar en mi corazón, es que Jesús en la cruz me salvó. Su sangre me salvó. Y hoy soy rescatado por Él. Por eso quienes estamos en Cristo podemos decir que somos santos. Que a veces la carne nos traiciona. Que a veces las tendencias nos traicionan. Pero comprender la obra, comprender dónde se rompió todo, es importante para entender qué es lo que está asombrando mi corazón. Y si de pronto, además del asombro equivocado, estoy sumido en un asombro personal de querer tener la razón, de querer hacerlo como yo quiero, de querer esperar moldear a Dios a su manera. Y eso me llevó a concluir 3 cosas importantes en medio de todo esto. 1, el asombro de Dios para nuestra vida tiene que ver con nuestra adoración. Cuando estaba leyendo el texto, voy siguiendo, y aquí, bueno, entonces la historia ustedes ya la conocen mejor que nadie, leen ahí Génesis. Adán y Eva salen del jardín, son expulsados, tienen que armar rancho aparte, y como arman rancho aparte, ¿sí?, se van casados, ¿no? Para los que dicen que no, ¿cierto? Se van casaditos, ¿cierto? Y entonces Adán y Eva se van, y entonces ahora tienen relaciones sexuales, ¿sí? Porque ya es un matrimonio consumado, entonces tienen que, el matrimonio sexual produce embarazo y el embarazo produce hijos, ¿no? Pues coquito porque algunos de pronto no lo entienden, ¿listo? ¿Qué pasa? Estos hijos crecen, y viene el primer problema. El Señor demanda adoración. ¿Sí? Génesis 4, ¿se ve el contexto ahí? Y Caín y Abel están en medio del proceso de la adoración. ¿Cuál es el problema con la adoración? Que la adoración causa asombro. Y cuando usted está en el asombro correcto, su adoración, ¿cómo es? Asombrosa. Y eso incomoda, molesta. Entonces Abel dio la ofrenda correcta. Y Caín dio una buena ofrenda, pero incorrecta. No me voy a meter en el problema de ellos dos. Quiero solo hacerte entender las consecuencias de nuestra adoración, pero también de la oportunidad que Dios tiene a través de la adoración de mostrarte el asombro correcto, pero también de mostrarte el incorrecto. ¿Por qué? Porque Caín, ¿sí?, tuvo muchas oportunidades. Caín pudo haber dicho, el Señor le pregunta, él dijo, la ofrenda de Abel es mejor. Y Caín pudo haber mirado y dijo, Señor, yo no me escaché, pero yo traigo una ofrenda mejor, y va y la trae. Ay, como muchas veces Dios nos ha dicho a nosotros.
Hemos dado malas ofrendas, pero después nos hemos dado cuenta, y no, yo podía ofrendar más, yo podía adorar más. Y damos una mejor ofrenda. Tal vez esa es nuestra vida, pero el problema es que también Caín nos representa muchas veces. Habiendo podido dar más adoración, la negamos. La negamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos enojados. Se lo lee ahí en Génesis 4. ¿Sí? Dios encuentra otra vez a Caín y le dice, ¿por qué está bravito, mi hijo? Alguien vino enojado hoy, ¿cierto? Recíbalo. Alguien vino enojada hoy. No le dé codo, por favor. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué vas a hacer con tu enojo? ¿Te vas a arrodillar a orar? ¿O lo vas a matar? ¿O la vas a matar? Porque eso fue lo que hizo a Caín. Pudiendo cambiar su adoración y ya se justificó en su enojo. ¿Para qué? Para matarlo. Y mató a su hermano. ¡Wow! Asombro personal. Es decir, si no soy yo, no es nadie. Si no es a mi manera, entonces no. Pero Dios en su misericordia, aún así, le da otra oportunidad a Caín, como se la dio a Judas, como se la dio a Pedro, como se la dio a usted y a mí. Porque Dios siempre da una oportunidad. Siempre. Ahora, se acaban las oportunidades, no se acaban. Lo que pasa es que hay consecuencias de no tomar la oportunidad que te hacen sentir que no vas a tener otra oportunidad. Pero Dios siempre da una oportunidad. Génesis 4, 9. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Señor, no pude con la rabia, lo maté, perdóname. Mi hermano, ¿quién? Ay, eso me hizo aparecer, me hizo acordar en mi casa. Yo tengo una chiquita, ¿sí? Me dejó ver la carne. Yo tengo una chiquita que uno le dice, estos días tuve una discusión porque le dije, dejaste caer el vaso. Se me resbaló, papá. Pero yo te estoy viendo, lo tiraste. Ah, no, se me resbaló. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿La reprendo? ¿Es un demonio? No. Es mi hija. Y yo la veía y yo decía, ¿en serio? ¡Wow! La carne, la naturaleza, lo que se rompió. Gracias a Dios por su tamaño es salva, ¿sí? ¿Ya? Pero tal vez tenemos un Caín desde muy chiquitos. Tal vez tú y yo tenemos un Caín que sigue levantándose en nuestra vida. Y Dios sigue preguntándote, ¿dónde está tu hermano? Pero el enojo no te lo deja ver. El enojo no te lo deja ver. El enojo te dice, yo lo voy a cascar. Esto yo no lo paso. No, no, no. Asombro personal a tu manera. A ver, Caín no tomó la oportunidad. Caín dejó que el hacer, el tener, el parecer lo gobernara. Porque Caín tenía su asombro en el tener. Pero ¿por qué si mi ofrenda costaba más? ¿Por qué si yo di más? ¿Por qué si la mía valía más? No importaba cuánto valía, importaba cuánto y de dónde salía. Porque nunca se ha tratado del valor, se ha tratado de tu corazón. Malaquías 3:10, el versículo más deseado de la iglesia, dice, traigan íntegro. Y yo siempre he creído que Dios jamás se ha referido a cantidad, sino a integridad, a adoración. Por eso creo que para Judas molestaba tanto que aquella mujer derramara el perfume. Porque él ya estaba cayendo en la trampa de que su corazón se había perdido en esa guerra. Ya el tirafloje de su corazón ya lo había perdido. Caín lo perdió. No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y yo de Dios le ha dicho, ¿y entonces quién? Pero no, Dios, no, yo no soy, menos mal Dios es Dios. Sí. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. ¿Qué has hecho?
Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Caín se dejó asombrar personalmente del horizontal. Y el asombro horizontal, el asombro que tú ves de lo material, del hacer, del tener y el parecer, solo tiene un objetivo: tu asombro vertical. Porque cuando lo perdemos todo nos damos cuenta que tenemos todo. Pero cuando el asombro temporal, el asombro de mi corazón, el asombro personal, el asombro horizontal se convierte en mi asombro y no en el de Dios, pierdo la perspectiva de para qué Dios me da. ¿Para qué Dios nos da esto? ¿Para qué Dios me da un carro? ¿Para qué Dios me da una casa? ¿Para qué Dios me da provisión? ¿Para qué Dios me da riquezas? Para ir más a Él. Por eso cuesta tanto la adoración. El asombro correcto es cuestión de adoración. El asombro correcto es cuestión de dónde tú tienes definitivamente tu corazón. Porque la perspectiva humana se ha perdido. Y sorpresivamente cuando vamos a la palabra no es nuevo. Génesis 6, versículo 5. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, el Señor vio que era mucha. ¿Cuánta? Mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Sí? Porque separado de Dios el hombre es malo. Separado de Dios, así ponga cara buena, es malo. Y que toda intención, escuche esto, toda intención de los pensamientos de su corazón. Esto era una humanidad que había perdido el asombro por Dios, que su corazón ya se lo había robado las tinieblas. El mismo Génesis 4, pero ahora en Génesis 6. ¿Qué está pasando aquí? El Señor está diciendo, hay que volver a acabar esto, porque no entienden. Cuando yo leo este pasaje digo, Señor, ¿cuántos miles de años y seguimos en las mismas? Esta historia podría resumirse, la historia del Evangelio, la historia de Dios, en un pueblo, en hombres y mujeres tercos, en los que Dios salva, rescata, saca y vuelven y entran al hueco. Y un Dios paciente, fiel, que espera y vuelve y se inventa algo para salvarlos. Hasta que Cristo llega. Porque en Cristo ya tenemos esa salvación. Lo lamentable es que estemos en Cristo y sigamos pensando que eso es así. Y sigamos dándole vueltas a cosas que ya no tenemos que darle vueltas. A cosas que nosotros ya esa guerra no la deberíamos tener. Nuestro corazón debería estar en el lugar equivocado. Porque mire lo que dice ahí, versículo 6. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Me voy a apropiar de las palabras de la profeta de la casa, ¿sí? Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en tierra nueva. Wow, yo dije, téngase duro, ¿sí o no? Otras versiones dicen que el Señor se arrepintió. ¿Por qué tomé esta versión? Porque siempre es una confusión. ¿Cómo así? El Señor no se arrepiente. Y sí, el Señor no se arrepiente. La palabra arrepentimiento que está tomada en las otras versiones tiene que ver más con lo que esta versión acuña. Y dice lo siguiente: y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Se le partió el corazón. El Dios del asombro está siendo asombrado por la maldad del ser humano. ¿Sabes cómo se prueba la maldad de un pueblo? En su adoración. Por eso la adoración cuesta tanto. Por eso dar cuesta tanto a veces. Ahora, dar no es la única manera de adorar. Decía mi hija antes de entrar esta mañana reflexionando sobre una reunión: tú eres adoradora aquí, allá y en cualquier lugar. No te puedes limitar a esto. Porque nuestra adoración es 100%. Porque tú y yo fuimos diseñados para ser asombrados, pero también fuimos diseñados para adorar. Dice Rick Warren en Una vida con propósito, en el primer principio de ¿para qué nací? ¿Qué hago aquí en la tierra? Adorar. Y si ese no es mi propósito, entonces no lo he entendido. Porque dice el Salmo 37:4, uno de mis salmos preferidos: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. A todos les gusta la segunda parte, ¿sí o no? Ay, pero si el Señor dice, en estos días escuché una canción de un gran amigo que dije, tengo que escribirle porque está hereje, ¿sí o no? Dios no todo lo da. Él concede los deseos del corazón que están alineados al deleite tuyo por la adoración a Dios. Porque cuando tú adoras lo correcto, Él te da lo correcto.
Pero Él no atiende asombro caprichoso, donde tú recibes lo que quieres porque lo pides. Dios te protege. Hay momentos donde tú lo consigues en tus fuerzas y Dios lo deja, lo permite y tú eres procesado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios es así. Y porque Dios, para que adores, no te va a forzar. Pero Él te dice, donde pongas tu deleite, allí está la respuesta. Mira lo que dice el Salmo 37:4, el mismo Salmo, en la traducción en el lenguaje actual, que es una traducción muy paráfrasis. ¿Sí? No la leo mucho porque es muy parafraseada. Y la paráfrasis tienes un riesgo, es que puede cambiar el sentido del texto. Entonces, cuando tú lees esta versión, tienes que estar con una o dos versiones más. ¿Por qué? Porque te puedes ir, ¿sí? Pero en esta me encantó porque creo que está muy afinada. Y mira lo que dice, entrégale a Dios tu amor. Wow. No dice, deleítate en el Señor, dice, entrégale a Dios tu amor. ¿Cuál es tu amor? ¿Qué es lo que amas hoy? Que está asombrando tu corazón y no te deja. ¿Qué es lo que amas hoy? ¿Sí? Que está robando tu adoración. ¿Qué está haciendo? Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. El viernes los jóvenes estaban en la reunión de jóvenes alabando aquí en la presencia de Dios, un tiempo muy especial. Y de pronto yo escuché una canción que me quedó pensando. Y la canción decía algo como, quemó mis otros amores. Y escuchar a un joven declarando eso es complejo. Lo que estaba hablando es que el fuego de los ojos de Dios, el encuentro personal con la persona de Cristo, quemó los otros amores. Me acordé de Pablo, ¿sí? Camino a Damasco, cuando se encuentra con la autoridad de Dios y queda ciego. Y ahí todos sus amores mueren. Tal vez el asombro comienza en la adoración correcta cuando tú mueres a ti y dejas que el asombro personal te gobierne y empiezas a ser gobernado por lo que Dios quiere para ti. Ahí entonces Él te dará lo que más deseas, porque ahí ya está alineado al asombro de Dios. Pero Dios no te va a dar nada que robe el asombro de Él. Porque si hay algo que tú estás pidiendo que se va a robar tu relación con Dios, el asombro de Dios, Dios lo retiene. Tú los puedes conseguir de otra manera, sí, pero Dios a los que va a guardar les retiene hasta que esté seguro de que su corazón va a ser asombrado. Si tú eres procesado, si tú estás siendo procesado, si tú eres de los que te dicen no y dices, Señor Jesús, pero yo voy a obedecer. Si tú eres el que quiere deleitarse en el Señor para ver los deseos de tu corazón cumplidos, vas a tener que aprenderte a asombrar de Dios y a colocar tu adoración en el lugar correcto. Porque eso nos lleva al segundo punto. Y es que el asombro correcto tiene que ver con nuestra seguridad. Primero con nuestra adoración y ahora con nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque este elemento es de los primeros que se perdieron precisamente cuando se rompió el plato. La aceptación, la seguridad y la importancia. Por eso usted ve unas camisetas aquí en Tierra Nueva que dicen, yo soy así, aceptado, seguro e importante. Porque eso es lo que la obra de la cruz me da. Eso es lo que la obra de Jesús me da. Porque es tan disruptivo lo que pasó en el Edén como es tan disruptivo aquella obra sobre la cual es única y la humanidad se divide en dos. Porque solo hay un antes de Cristo y un después de Cristo. No hay un antes de ningún otro. Es el centro. Y allí está nuestra seguridad, en la obra salvífica de Jesús para mí. Para poder entender que mis deseos alineados a su voluntad me van a hacer provecho. Pero yo quiero contarte y abordar un personaje que nos enseña acerca de la seguridad. Hechos 7, versículo 30. Bueno, en realidad iba a abordar uno y me aparecieron dos. Dice, pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto. Esteban está narrando la historia de Moisés. Si usted lee el contexto de Hechos allí, Esteban está narrando la Torá, el libro sagrado. ¿Qué predicaban los apóstoles? Lo que tenían a la mano, ¿sí? La palabra de Dios en ese momento, porque no teníamos el evangelio.
Y ellos predicaban la Torá. Y esto me encanta, porque ahí es donde tú ves cómo la Biblia apunta a Jesucristo. Y Esteban está predicando acá previo a morir. Yo quiero que te pongas en esta perspectiva. Este man está loco. Está asombrado por Dios. Porque ¿cómo se va a poner a predicar esto cuando sabe que lo van a matar? Solo el que ha sido bien asombrado, solo el que está en el asombro correcto es capaz de hacerlo. Me encanta algo que dicen muchos estudiosos. Estos discípulos sencillamente demuestran que algo tuvo que pasar, porque tú tienes que estar muy loco para morir por alguien que aparentemente no es. O estás loco, o estás loco, no hay otro sentido. Pero no hay nadie por quien se haya eso. Estar dispuesto a morir por predicar la palabra. Perder su sentido de seguridad. Yo dije, ole, ¿y al Esteban no le daba miedo? Claro que le daba miedo. Pero estaba asombrado por Dios. Él estaba seguro de quién lo llevaba, de quién lo traía. Él estaba seguro de su propósito. Para él la muerte era ganancia. Se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Entonces pasamos de un loco a otro loco. Bueno, claro que pues, si las mujeres hablan con servientes, pues uno hablar con una llama no es nada, ¿sí o no? Pero aquí el Moisés está hablando con la zarza, ¿sí? Escúcheme esto. ¿Quién era Moisés? ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob. Y Moisés recoge, ¿sí?, la prefiguración de Cristo al rescatar a su pueblo. ¿Sí? Y entonces Moisés, en Éxodo 3, ¿quién era? Un convicto, prófugo de la justicia. ¿Por qué? Por matar a un señor, porque estuvo muy enojado y le pasó lo de Caín. ¿Se da cuenta? Que no es nuevo y que el ser humano siempre está a riesgo de ser como Caín. Sin embargo, por medio de una zarza Dios vuelve a conquistarlo. Y Moisés dice, ve la gloria y el poder de Dios. Vamos a ser honestos. Si ahora se nos prende esto y Dios nos habla, uno dice, wow, ¿sí o no? Por eso queremos hacer adoración, por eso queremos buscar más a Dios. Pues para que algunos no se asusten, ¿sí? Y los que nos queremos asustar, venimos y buscamos la presencia de Dios, sin límite. ¿Por qué? Porque queremos tener el asombro correcto en nuestra vida. Escuche esto. En Éxodo 4, Moisés, ¿sí?, es asombrado. Ahora, habla en la zarza, recibe la gloria de Dios, ve el poder de Dios. Sin embargo, ese hombre que vio la zarza, que se asombró con la zarza, se encuentra con Dios, pero todavía duda. Es como nosotros. Vemos a Cristo, nos encontramos con Cristo, pero a veces dudamos. Todavía nos quedan resabios. Nos pasa igual. ¿Por qué? Porque perdemos la seguridad y el miedo empieza a gobernarnos. ¿Qué pasó con Moisés allí? Moisés había entrado en el asombro equivocado. ¿Cuál es el asombro equivocado de Moisés? El miedo. El miedo lo empezó a paralizar. Porque se encuentra con la zarza. O sea, a mí me habla y me sigue hablando, yo ya quedé. Pero a él le habla, le sigue hablando y le dice camine. Y él le dice, no, usted es como raro. O sea, hay gente aquí que ha visto milagros, que ha visto a Dios, que se encontró con Cristo. Y vuelve y le dice, Señor, ¿será que sí va a pasar? Y yo de Dios en serio me devuelvo y digo, pero no puedo, porque yo no soy Dios, ¿sí? Pero este Moisés está ahí en eso, porque su seguridad fue tergiversada en el asombro. Entonces Moisés empezó a vivir con miedo. Y usted lee ahí Éxodo 4, y Dios, para intentar sacarlo del miedo, porque le está diciendo, tú vas a ir a salvar a mi pueblo. Y Moisés le dice, yo. No, yo no puedo. Hombre, que usted. Mire lo que dice Éxodo 4:10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Señor, ese milagro fue de chiripa.
Eso no va a volver a pasar en mi vida. ¿Perdón? ¿En serio? Porque algunos ven los milagros, ven la obra de Dios y alguna pata le buscan. No, eso fue de casualidad. Pasaba por ahí. Fue la providencia de Dios. ¿Y es que usted cree que Dios no obra en su providencia o qué? ¿No hace milagros en su providencia? Porque de pronto la técnica no te lo permite. Cuando Dios quiere hacer un milagro, usa su providencia y la no providencia. Pero Dios pasa por encima. Moisés había entrado en el medio. Mira la discusión, el Señor, yo no puedo, yo no soy. ¿Por qué yo? ¿Por qué me mandas a mí? Si yo ni hablar sé. Y esto no es nuevo, Señor. Mire, mi mamá también, mi papá también, yo también. ¿Cómo me va a usar a mí? Mire lo que dice. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. A mí no me mande. Ese es Moisés. ¿Qué pasó con el asombro? Oye, ya habías visto la zarza, ya habías visto el milagro, ya viste a Dios manifestarse sobrenaturalmente en gloria y poder. ¿Por qué te cuesta creerlo? ¿Por qué te cuesta creer que Dios va a hacer algo nuevo en tu corazón? ¿Por qué te cuesta creer que aunque el milagro no ocurrió como tú querías, va a ocurrir? Pero Dios es misericordioso con sus hijos. Éxodo 4, versículo 2. ¿Qué hago con este terco, Dios mío? ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Que así estamos muchos de nosotros. Éxodo 4, 2. ¿Qué tienes en la mano? Sí. Y el viejo, ya viejo, andaba con su palo, ¿sí o no? Con su vara. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. O sea, hay conversaciones bíblicas que yo las veo y yo digo, ¿en serio? Es mucho terco, ¿sí o no? Pero después me miro, digo, voy a buscar otro terco igual y saco el espejo y digo, pues sí, ¿no? Eso somos a veces. Estamos viendo todo, pero pedimos más. Y este pasaje es muy importante y amo mucho la confirmación de Dios de cómo apunta esto al Nuevo Testamento. Yo te he dicho siempre que hay tipos de hombres que prefiguran a Jesucristo, ¿sí? Y que en el Antiguo Testamento hay cosas que apuntan a Cristo, confirmadas histórica, arqueológicas, científicas y espiritualmente, ¿sí? Y aquí hay una confirmación de la restauración en esta batalla de un terco con Dios, ¿sí? Señor, muéstrame más. Decía, yo no puedo, no me va a mandar a mí. Y Dios le va a demostrar que Él es Dios, que ya deje la preguntadera, carajo, y que avance, que Él va a hacer el milagro. Y entonces coge la vara. ¿Qué es la vara? Un palo. ¿Qué es un palo? Un palo es una rama de un árbol, ¿sí o no? ¿Qué era el árbol? ¿De dónde salió la manzana? De un árbol. ¿Qué fue lo primero que se quebró en la relación con el hombre y con Dios? La relación con la creación. Y Dios coge un palo y le dice, tíralo al suelo. Y Moisés era tartamudo pero obediente, ¿sí? Era muy chistoso. En lo único que no decía era en lo que le daba miedo, porque el asombro incorrecto lo tenía negado. Y dice, no, yo no voy a poder, eso no es para mí. Y de hombre que sí. Entonces él dijo, tiremos la vara. Y se convirtió en serpiente. ¿Sí? Y wow, otra vez el asombro. Dijo, si es Dios. Y entonces le dijo, cójala. Y él dijo, ¿cómo se coge una serpiente? Perdón, ¿cómo se coge una serpiente? Por la cabeza. Y se convirtió en vara. Una señal milagrosa. ¿Quién no se asombra con eso? Piensa si le pasa eso ahora y usted qué hace. Pues dice, wow, pero no consciente, sigue terco, ¿sí o no? Entonces Dios le dijo, toma tu mano. ¿Su qué? Su cuerpo. Que se rompió entre la relación de Dios y el hombre, la sanidad. Porque fuimos diseñados para ser sanos, pero la caída rompió esa sanidad. Y entonces Dios le dice a Moisés, ponte tu mano en el pecho. Y dice que una enfermedad, algunos dicen lepra, otros dicen, empezó a blanquear su mano.
Pero yo quiero decirte, yo no sé cuál es tu enfermedad, pero Dios te está diciendo, llévate la mano al pecho, porque yo te voy a sanar. Wow, ¿sabes qué me decía esto? Que todo milagro necesita una decisión disruptiva. Una acción. Me tengo de lo que quiero hacer. Porque ¿sabes algo? A veces lo único que Dios está pidiendo es que te lleves la mano al pecho. Pero cuando tú ves los milagros en la Biblia, fue una decisión. Hubo un hombre que le dijeron 7 veces al río. Ay, pero con 2, 7. Hubo otro que dijeron, vamos a derribar la muralla. Denle unas vueltas a la muralla. Ay, ¿para qué tantas? Aquí al frente y ya. Den las vueltas. La vamos a derribar con un toque de trompeta. Ay, no, con las manos. Con la trompeta. ¿Sí? Toca el borde del manto. Y ya. Tus pecados quedan perdonados. Vete. Y ocurrió un milagro. Levántate y camina. Y ocurrió un milagro. Hay personas acá que como Moisés se han llevado la mano al pecho, pero no creen. Y yo te voy a decir esto con temor y temblor. Hoy a la madrugada, el Espíritu Santo, en intimidad, me dijo esto. Y te lo digo con temor y temblor. Hay muchas personas acá por las que estamos clamando para que ocurra un milagro. Clamé por muchas que vinieron a mi mente. Algunas están aquí. Pero yo clamé por ellas. Porque sabes una cosa, amo la fe de los amigos. Amo la fe de los que oraron por aquel que subió. Y él fue sanado. Pero Dios no me habló de esos. Porque Dios me dijo, me parece muy bien que ores. Me parece muy bien que clames. Pero hay personas aquí que no se han sanado porque no creen. Y el problema es que tú no haces el milagro, Germán. Ellos son el iniciador del milagro. Y Dios te está diciendo hoy, llévate la mano al pecho. Levántate y camina. Porque yo te voy a sanar. Pero las señales milagrosas requieren el asombro correcto. Y tú perdiste el asombro por Dios hace rato. Y eso era lo que Dios me decía. Y yo le clamaba y le decía, Señor, sánalos. Quiero ver un milagro. Y Él me decía, sí, tú lo quieres, pero ellos no. ¿Qué hago, Germán? ¿Qué hago si ellos no quieren el milagro? Lo siguen sistematizando, lo siguen cuadriculando. Y yo solo les he pedido que se levanten y caminen. Yo solo les he pedido, ¿qué es lo que no puedes hacer? Bueno, levántate y hazlo. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Hoy ve a tu intimidad. Dile, Señor, tengo miedo. Tengo mucho miedo de ver el milagro en mi vida. Porque ¿sabes qué pasa? Por eso te estoy hablando de seguridad. Porque el asombro, el miedo, se roba el asombro de Dios. Y entonces ahora tienes miedo de ver el milagro. Y no quieres creer porque dices, ¿y si pasa? Todo lo que yo creía, todo lo que yo decía que era. Ese es el problema del asombro. Que rompe lo que todos creen. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Una cosa fuerte allí. Es que muchos hoy, que llaman a muchos herejes, son los más herejes. Porque están intentando sistematizar la capacidad de Dios para hacer un milagro. Y la capacidad de Dios para hacer un milagro solo depende de Él y de tu fe. Porque aquella mujer con el flujo, Jesús solo le dijo, tu fe te ha sanado. Nada más. Moisés, llévate la mano al hombro. Tienes una enfermedad, pero tú no naciste para estar enfermo. Naciste para estar sano. Mírala de nuevo. Si no rompes con el miedo, no vas a ver tu milagro. Porque el miedo oculta tu fe. Porque el miedo cubre tu fe. Por eso Dios tal vez te está quitando la seguridad. Porque la seguridad fue lo que perdimos en el Edén. Pero Cristo en la cruz te devolvió la seguridad. Tú y yo somos aceptados, seguros e importantes por la obra de Cristo en la cruz. Nadie más. Recuérdalo. Nadie más partió la historia en dos. Solo Jesucristo. Porque Él quería asombrar tu corazón. Sin embargo,
El asombro por Dios ha sido capturado por el miedo en muchas ocasiones. Y Moisés nos deja ver que más adelante él se le iba a soltar la lengua y bueno, llevó a Aarón y pudo empezar a ver milagros. No con esto, el tercer milagro que te digo es profético y conecta en la trazabilidad bíblica, es que Dios le deja ver dos milagros, la vara y la mano, ¿sí? Pero el tercero, Dios le dice, y cuando llegues allá, toca el agua con la vara que se va a convertir ¿en qué? En sangre. ¿Sabes quién lavó tus heridas? Con sangre. Jesús en una cruz. Porque dice el profeta que tus heridas fueron sanadas por la sangre derramada en aquella cruz. El asombro se trata sencillamente de la obra, del entendimiento y comprensión de la obra salvífica de Jesús en tu vida. Porque sin Jesús no hay nada. 3 doritos después, Moisés acepta la misión, lleva a su pueblo y en la gloria de Dios es llevado a la montaña para que le fueran entregados ¿qué? Los mandamientos. Y cuando le llevan esto, el pueblo lleno de miedo construyó un becerro. Y el problema es que hay muchos que han perdido la fe, pero están construyendo becerros. Y le colocaron su fe a un becerro, a su seguridad. Con el respeto que evidentemente me merecen y me someto siempre a la ciencia, a la medicina en lo que tengo que hacerlo. Un médico no tiene la última palabra. Porque algunos están adorando el médico. Están adorando la cirugía que le van a hacer. No la vuelvas un becerro. Porque Dios va a hacer el milagro. Pon tu mano en tu pecho. Espíritu Santo, sana. Y haz que esto sea nuevo en su corazón y en sus riñones en el nombre de Jesús. Tu fe te ha sanado. Y conforme tu fe lo va a hacer. Conforme a tu fe lo va a hacer. Tú ya tomaste la decisión de ser sanado. Sé sanado. No hagas un becerro. No permitas por miedo. No, el pastor no me atendió. Tú tienes un Dios que es más poderoso que el pastor. No, es que si no es en la iglesia, en tu intimidad Dios te puede sanar. Mira, ¿sabes qué me recordaba Dios en estos días? Apasionado y buscando con hambre ser asombrado por Él. Me dijo, ¿te acuerdas un día que tú tenías 20 años? 21 tal vez. Hace poco. Y estabas en un hotel en Bogotá, Hotel Tequendama, frente a una pantalla de televisión. Y en ese momento yo no era un cristiano devoto. Era un cristiano, no, ni tibio, ni más pira y quiera pues. Pero yo pasé el canal y estaban en una campaña evangelística. Es más, no sé si eran los de Pare de Sufrir o los otros, pero bueno. El caso es que yo recuerdo, Dios trajo a mi memoria eso. Y el hombre que estaba orando dijo, ¿hay alguien que tiene una bolita en su axila? Y yo dije, tampoco. Y yo sentí una bolita. Y me dije, Dios te va a sanar ahora. Yo no sé, o sea, tenían que haber 1000 bolitas y me tocó a mí pues. Yo no era un evangélico. Yo era un vago. No era que tuviera un pie allá y acá, no, yo estaba allá. Pero sabía que había un Dios. Y ese día en ese hotel, 21 años, me puse la mano en el cuerpo y la bolita se fue. Y yo dije, no, yo estoy pensando de más. Me volví loco ahora sí. Eso se quedó así. Yo duré mucho tiempo buscando esa bolita, ¿no? Y estos días el Señor me recordaba y me dijo, fui yo. Deja de buscar excusas. Deja de poner razones. Fui yo. Fui yo el que lo hice una vez y lo voy a volver a hacer. Pero si tú no crees, Él no lo puede hacer. Porque el milagro que tú necesitas solo pasará si tú rompes con el asombro equivocado, con tu asombro personal de tener la razón y el cómo Él lo va a hacer. ¿Sabes qué dice Pablo y exhorta en Romanos 1:21? El resumen de este pasaje tal vez. Mira lo que dice Pablo. A pesar de haber conocido a Dios,
no lo glorificaron, no lo adoraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Eso no puede ser un milagro, eso de los milagros ya no. ¿Y entonces cómo? Porque si Dios no está, me voy a devolver a Esteban. ¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que matan a Esteban? No por estar predicando. A Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si tú lees ese texto al final, la razón por la que verdaderamente lo matan es porque él abrió la boca para decir que el Espíritu Santo tenía poder para sanar. Porque si por Jesús nos van a perseguir, por el Espíritu de Dios nos van a matar. Porque es de locos. Pero si Él no está, entonces esto no tiene sentido. Porque Él quiere hacerlo en tu vida. Él quiere levantar algo nuevo. Pero necesita que la iglesia crea. Necesita que tú ya no razones más. Solo cree. Mira, un granito de mostaza y Él lo va a hacer. Pero necesitas creer. Hoy te vas a ir a tu casa, te vas a arrodillar y Señor, yo no quiero más esto. Hazlo. Y yo te pido que si tú estás aquí hoy y cuando llegues al médico, el médico te diga, ¿qué pasó? No hay nada. Tú te vas a parar en este altar y le vas a dar gloria a Dios. Porque Él es el único que lo puede hacer. Pero necesita que tú derribes tus becerros, que le adores y que tengas la seguridad del asombro de Dios. Y no te dejes robar más el asombro por el miedo que paraliza. La iglesia que pierde el asombro y se queda en el miedo es una iglesia que se seca y se muere. Y la iglesia de Cristo en este tiempo no está para ser una iglesia seca, está para ser una iglesia viva, que muestre los milagros que el Espíritu de Dios puede hacer desde la casa, desde la universidad, no solo en este lugar. Viniste a entrenamiento hoy, porque esta semana tú vas a ser usado para llevar milagros a otro lugar. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero ¿sabes algo? Hay buenas nuevas. Perdón que se me sale. Pero hay buenas nuevas. Isaías 53:5. Alguien necesita recordar esto. Cuando tú empiezas a entender que la palabra de Dios es un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tú empiezas a ver la verdad y la vas a empezar a vivir, como dice Pablo en Efesios, con amor, hasta crecer en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él sabía que tú y yo íbamos a ser como Caín, como Moisés, pero entregó a su hijo en una cruz para que encontráramos esta salvación y pudiéramos ver el milagro en nuestra vida. Porque el asombro se ve, pero el asombro se ve por fe y no por vista. No esperes verlo como tú estás acostumbrado. Porque de hecho, cuando tú ves Pentecostés, muchos se asombraron, muchos no creyeron, muchos se disgustaron. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Ninguno fue traspasado y molido por la iniquidad y por tu iniquidad, solo Jesucristo. Isaías 53:5. No es el nuevo, es el viejo, pero son las buenas nuevas del viejo que apuntan a Cristo hoy. Y dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. ¿Quién es el único proveedor de la paz? Él, Dios. Pero esa paz tuvo un costo de sangre, para que tú le adores, para que tú estés seguro. Y gracias a sus heridas, escuche esto, gracias a sus heridas en la cruz, tú y yo fuimos sanados. Si tú lo quieres creer, vas a recibirlo. Vas a ser sanado, sanada.
Pero no vas a ser sanado por un pastor. No vas a ser sanado por un movimiento. Vas a ser sanado por la obra de Jesucristo en una cruz que sanó tus heridas. Hay una historia hermosa en 1 de Samuel 17, porque creo que nos representa a ti y a mí hoy. El pueblo de Dios a cargo de Saúl está enfrente de un gigante. Ya derribaste el becerro, prepárate para enfrentar el gigante. El pueblo está atemorizado. Su asombro se había quitado de Dios y se había puesto en el gigante. Pero es que técnicamente nos va a vencer. Es muy grandote. A mí por eso me encanta ver esos matrimonios de un chiquito con una grandote. Porque yo digo, qué evangélico, ¿sí o no? No tienen límites. Y yo veo aquí al pueblo de Dios atemorizado. Y de pronto el de la comida, el Rappi, ¿sí? Porque fue el Rappi, David llegó de Rappi, ¿no? Llegó con la comida, ¿sí o no? Y llegó ahí, ¿qué es lo que pasa aquí? Y todos dijeron, mentira, no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que tenemos un gigante al frente que no podemos vencer. Técnicamente es más grande, tenemos un ejército más pequeño, ¿sí? El asombro fue cambiado. Ese ejército había tenido victorias porque había visto un Dios todopoderoso. Nos representa en el momento en que la iglesia, sabiendo que tiene un Dios de poder, se niega a ver el Dios de poder, porque lo sistematizó, lo argumentó en razonamientos inútiles, como dice Pablo, ¿sí? Y en la forma que el asombro personal nos lleva a poner a Dios, en el orgullo. No tiene que pasar como pasó. Dios no repite milagros. Dios hace milagros creativos siempre. Pero David nos deja ver esto. David tenía claro Isaías 53:5. David sabía a quién iba a ir a la cruz por él. Prefiguraba al Cristo. Y llega y dice allí: el Señor que me libró de las garras del león. ¿Cómo? ¿Quién aquí ha visto la mano de Dios obrar en su vida? Dejen la mano arriba. ¿Quién aquí ha visto a Dios haciendo algo en su vida? Alguito, o sea, por lo menos usted era gamín, ya no lo es. Algo. Usted ya lo ha visto. Esto es lo que está diciendo David. Yo antes era esto, yo antes hacía esto y ahora ya no. David estaba diciendo, él había estado en mi vida. Él me dejó vencer un león. Y si Él me dejó vencer un león, me deja vencer un gigante. ¿Sabes qué estaba diciendo David? Hoy la circunstancia me dice que no hay chance, que estoy muerto, que estoy muerta, que ese diagnóstico no pasa de ahí, que no hay casa, que no hay nada, que ahí no hay matrimonio, que eso ya se quebró. Usted decide si lo atiende bajo el miedo, el asombro del miedo, se deja vencer. O si le dice a su circunstancia: tengo un Dios que ya lo hizo, y el que lo hizo una vez lo hará otra vez. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos ahí. Tal vez no puedo hacer que todos pasen. Pero hay personas acá que levantándose van a tomar una decisión de creer. Tal vez tú te puedes parar hoy, llegaste caminando a este lugar, pero tal vez hay un riñón, hay un corazón, hay una cadera, hay un sistema digestivo, hay una piel que no se han levantado. Yo quiero que tú entiendas que la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Tal vez hay una incredulidad en tu vida.
Solo esa persona que necesita hoy y que siente que Dios le está diciendo: lleva tu mano a tu corazón con esa enfermedad, porque yo hoy la voy a sanar. Solo si tú lo crees. Quiero decirte algo: hay temor, hay miedo. Quiero decirte algo más: no pasa. El que queda mal es Dios, pero Dios nunca obra mal, porque si tú crees, dice la palabra, Él lo va a hacer. Tal vez tengas temor de hacerlo porque puedes pensar que no pasa, porque la incredulidad ha sido disfrazada de miedo, porque es más fácil creer en el orden del hombre que en el orden de Dios. Pero esta decisión es una convicción. Si tú tienes la necesidad de ver sanidad en tu vida, toma una decisión ahora mismo. Levántate, porque el que lo hizo una vez lo va a hacer otra vez. Solo si tú necesitas ese milagro, levántate. Toma la decisión ahora. Solo si tú quieres dar un paso de fe, levántate. El diablo te dice que es ridículo. No es ridículo. Él va a sanarte. Levántate. Dice sano porque tu fe te ha sanado. Quiero insistirte. Hay alguien que necesita levantarse. Muchos de los que se levantaron tienen fe para levantarse, pero hay personas que no se han levantado porque están batallando con su fe. Yo te quiero decir hoy, si esta palabra es para ti, ten fe y haz un acto de fe. Levántate en el nombre de Jesús, porque tu fe te ha sanado. Dos personas que no se han levantado y están batallando con razonamientos, con incredulidad, con miedo, porque si me sano, ¿qué voy a hacer? Era mi Dios, era lo que me cubría, era lo que me hacía pobre, era lo que hacía que todos me vieran. Levántate porque tienes que ser sanado y sanada. Rompe ahora con el miedo y quita la adoración a ese problema financiero. Es un paso de fe. Tal vez eres un líder y te da pena pensar que como líder no necesitas un milagro. Y yo quiero decirte esto: Dios, Jesús comenzó haciéndolo con sus líderes, transformando ese agua en vino, porque ellos también, nosotros también necesitamos ser asombrados. Y con esa convicción y con esa seguridad que te has levantado venciendo el temor, yo creo que en tu vida se hará conforme a tu fe, porque eso es lo que Jesús dice, que el que lo hizo una vez lo hará otra vez en nuestras vidas.